Bienvenidos todos a la primera clase de contabilidad. Hoy vamos a tocar el tema patrimonio, pero antes quería comentarles que ya en la plataforma tienen subido el material que vamos a trabajar el día de hoy, una actividad para acompañar los conocimientos que van a ver en el desarrollo de este video, de esta clase asincrónica. Avisarles que para la clase que viene van a tener un link de videollamada a través de Meet para que nos podamos encontrar, podamos descartar dudas que hayan tenido en el desarrollo de la actividad que dejaré a continuación del video. Y bueno, como ya verán, ya tenemos en la presentación compartida del video el primer tema, que como les acabo de decir es patrimonio. Patrimonio, para poder definir lo que es el patrimonio debemos conocer los tres elementos que están incorporados. ¿Pero qué es el patrimonio? El patrimonio puede ser o estar, puede poseerlo cualquier persona o empresa, ¿sí? Los patrimonios de las personas o empresas están compuestos por tres elementos: los bienes económicos, los derechos de cobro y las obligaciones. ¿Pero qué son los bienes económicos? Los bienes económicos son los objetos materiales o inmateriales que tienen un valor en dinero. Recuerden que siempre que hablamos de contabilidad o que hablamos de valor del dinero, siempre estamos hablando del peso argentino, ¿sí? Nosotros, como nos rige el peso argentino, tenemos que hablar en peso argentino. ¿Puede ser que una persona cuente con dólares? Sí, puede ser, pero al momento de contabilizar, siempre se contabiliza en peso argentino. Bueno, volviendo al tema, los bienes económicos, son todos los objetos materiales o inmateriales, pueden ser cualquier cosa que tenga un valor en dinero, ¿sí? Pueden ser casas, pueden ser autos, puede ser una mesa, puede ser una silla, máquinas, no sé, la llave de negocio, la plata misma, el dinero mismo, ¿sí? Todos esos son bienes económicos. Por ejemplo, si ustedes, ahora que son chicos, poseen cosas suyas dentro de su patrimonio, podría estar lo que podría ser si poseen una bicicleta o una computadora o el celular, ¿sí? Todos esos son reconocidos como bienes económicos. Después están los derechos de cobro. Estos surgen de los acuerdos entre las personas. Son créditos a favor de una persona u organización. El ejemplo más simple para que puedan entender esto es que, por ejemplo, si yo tengo un kiosco, ¿sí? Y viene una persona y quiere pedir lo que se dice fiado, ¿sí? O me entrega un pagaré, que es una promesa de pago, eso me genera a mí, dueña del kiosco, un derecho a cobrarle a esa persona, ¿sí? Después, por otro lado, están las obligaciones, que como por ejemplo, como el ejemplo de recién, si bien tenemos derechos a cobrar, también surgen obligaciones a pagar, que son las deudas contraídas por una persona o empresa. Por ejemplo, yo kiosco, quiero seguir creciendo mi comercio y no tengo por ahí la plata ahora mismo y necesito tal monto, ¿qué hago? Voy y pido un préstamo al banco, ¿no? Bueno, si yo pido un préstamo al banco, voy a necesitar luego pagarlo. Entonces ahí me surge que una deuda, una obligación a pagar. Ahora que conocemos estos componentes, podemos decir que el patrimonio es el conjunto de bienes económicos, derechos a cobrar y las obligaciones a pagar que pertenecen a una persona u empresa. ¿Sí? Bien. A continuación, bueno, tenemos un resumen. Acá dice que los bienes económicos y los derechos a cobrar pertenecen, y esto es una palabra nueva, al activo y las obligaciones a pagar al pasivo. Los activos se definen como activo todos los bienes económicos y los derechos de propiedad de la empresa, ¿sí? Ya acá vamos a hablar de empresas y siempre vamos a hablar de empresas o comercios porque para nuestra materia, y esto es importante que sepan, siempre vamos a ver organizaciones con fines de lucro. Porque como han visto anteriormente, hay organizaciones sin fines de lucro y con fines de lucro. Las nuestras siempre van a ser con fines de lucro. ¿Por qué? Porque persiguen tener una ganancia a través de sus actividades, ¿sí? Las organizaciones sin fines de lucro, al contrario, no persiguen, su objetivo no es obtener una ganancia.
Ejemplo claro, hospitales públicos, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Volviendo a los activos. Entonces, tenemos los activos que se definen como todos los bienes económicos y derechos propiedad de la empresa. Los mismos son utilizados para al fin de la empresa, que es obtener beneficio, como le decía recién, y variar de acuerdo con la naturaleza del negocio. Por ejemplo, una pequeña empresa de servicios puede tener una oficina, la cual puede ser suficiente para desarrollar todas sus actividades. En cambio, una gran industria necesita una planta industrial, máquinas, vehículos, edificios, muebles, etc. ¿Qué quiere decir esto? Volviendo al ejemplo del kiosco. Si yo me quiero abrir un kiosco, voy a necesitar de activos para armar ese, ese comercio, ¿sí? Los activos pueden estar compuestos por bienes económicos que pueden ser, bueno, los muebles que necesite para, los estantes que necesite para poner los productos en sí, que son mercaderías para mi negocio. Puedo contar con una moto o con un auto que podría ser para el servicio de reparto, ¿sí? Y puede ser que tenga, a lo largo del desarrollo de la actividad comercial, tenga esto de derechos de cobro, que como les decía recién, pueden surgir por esto de que si acepto pagarés y demás, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Después tenemos lo que son los pasivos, que son todas las deudas que tiene por pagar la empresa, ya sea a sus proveedores o provenientes de fuentes financieras como préstamos obtenidos para adquirir activos. ¿Qué quiere decir esto? Volviendo al ejemplo de recién, si yo quiero abrir un kiosco, ¿sí? Un kiosco que recién comienza, por ahí no cuento con todo el efectivo, con toda la plata que necesito. Entonces, ahí voy a necesitar de un préstamo bancario, ¿no? Al adquirir ese préstamo bancario, yo voy a adquirir una deuda, porque ese préstamo yo en algún momento lo voy a tener que pagar. Depende del acuerdo que haya hecho con el banco, depende de la cantidad de cuotas en lo que lo pague. Pero lo importante de esto es entender que podemos tener tanto financiación propia como ajena. A ver, espérenme un segundito que eso no... ¿Qué es esto? Bien. Podemos tener financiación propia o ajena. Cuando hablamos de ajena es esto, cuando adquirimos deudas para poder seguir creciendo nuestro negocio o comenzarlo, ¿sí? Y eso van a estar representados por pasivos. Ahora, el patrimonio neto. Recién vimos lo que era patrimonio, ahora vamos a ver lo que es patrimonio neto. El patrimonio neto surge de la diferencia entre los valores del activo, o sea, todos mis bienes económicos, mis derechos a cobrar y el pasivo, que son todas mis deudas. O sea, que yo voy a sumar todos mis bienes económicos, mis derechos a cobrar, y a eso le voy a restar todos los que son, ¿qué? Mis obligaciones, mis deudas, que se denomina, bueno, y a eso le podemos denominar patrimonio neto. Es la parte del activo que corresponde a los propietarios de la empresa, una vez deducidos los compromisos a cargo de la misma. Dentro del patrimonio neto vamos a encontrar que está representado por lo que es capital, ¿sí? Y a esto vamos cuando hablo de financiación propia o ajena. Recién vimos ajena cuando adquiríamos deuda para obtener algo. Pero yo dueño estoy aportando. Supongamos que soy dueño del local donde voy a llevar a cabo mi kiosco. Entonces estoy poniendo un local. Tengo una moto que voy a poner para el reparto. Bueno, todos esos bienes que yo puse son parte de mi capital, parte de mi patrimonio neto, o sea, mi financiación propia, porque eso yo no lo pedí a nadie para que armar mi negocio, ¿sí? Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver la ecuación o igualdad patrimonial estática. Esto quiere decir que en toda empresa que tiene un patrimonio debe existir los elementos patrimoniales nombrados, o sea, los bienes económicos, los derechos de cobro y las obligaciones a pagar, los cuales se pueden representar de diversas maneras, conceptualmente, con gráficos o en forma de ecuación.
Entonces podemos decir que al inicio de las actividades de la empresa, con los elementos que se está constituyendo, se forma la primera ecuación básica contable, la cual se denomina básica estática, ya que al inicio de toda empresa no existe operaciones comerciales, solo encontramos los elementos, con lo cual se forma el capital de la misma, bienes y derechos, deudas. Además, se complementa con un elemento más que se denomina patrimonio neto. Entonces, por lo tanto, la ecuación patrimonial estática es todos mis activos, o sea, todos mis bienes económicos y mis derechos a cobrar, menos mis deudas, ¿sí? Y eso me va a dar por resultado mi patrimonio neto. Acá tenemos, en el caso 1, tenemos el total de los aportes realizados por los dueños o el dueño conforman una parte importante del patrimonio neto, a lo que se denomina capital. El capital es el primer elemento del patrimonio neto con que la empresa cuenta. Si antes dijimos que la ecuación patrimonial estática calcula el patrimonio neto al inicio, y al inicio el único patrimonio neto son los aportes, entonces podemos afirmar que para calcular el capital utilizaremos la misma ecuación. Usando esa ecuación podemos calcular algunos de los elementos cuando no se conoce resolviendo a través de las siguientes fórmulas. Si la incógnita es patrimonio neto, vamos a hacer lo que dijimos recién. Vamos a sumar todos mis activos, vamos a restarle los pasivos y por ende nos va a dar patrimonio neto o capital, como lo venimos mencionando. Acá tenemos un claro ejemplo donde, bueno, tenemos la ecuación, la ecuación donde dice que los activos menos los pasivos es igual a patrimonio neto. En el ejemplo nos dice que tenemos de total de activos 3.000 pesos. Siempre hablamos de pesos. De pasivo tenemos 1.400. Pero ¿cuánto tenemos de patrimonio neto? Si hacemos la diferencia siguiendo la ecuación, vamos a ir reemplazando. Entonces tenemos activo 3.000 menos 1.400 son 1.600 pesos de patrimonio neto o capital. Ahora, en el segundo ejemplo, en el segundo caso, la incógnita es activo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que hallar activo. En estas ecuaciones lo que hacemos es calcular incógnita, una ecuación. Por pasaje de términos, la ecuación anterior se transforma así. Activo es igual a patrimonio neto más pasivo. Entonces, acá en el ejemplo nos está diciendo que activo, bueno, es la incógnita, por eso es X. Pasivo tenemos 3.000 y patrimonio neto tenemos 5.000. Pasándole el limpio, tenemos activo igual a patrimonio neto más pasivo. Entonces tenemos 5.000 más 3.000, ¿cuánto me va a dar? 8.000. ¿Cuánto tenemos de activo? 8.000. Y por último, en el tercer ejemplo tenemos como incógnita el pasivo. Por ende, la ecuación se va a presentar de la siguiente manera. Pasivo es igual a patrimonio neto menos activo. Vieron que recién cuando era activo la incógnita era patrimonio neto más pasivo. Pero bueno, ahora como estamos hablando de que pasivo es la incógnita, ¿a quién le restamos patrimonio neto? Activo. Bien. En el ejemplo nos dice que de activo tenemos 9.000, de patrimonio neto tenemos 3.000 y, bueno, el pasivo que es la incógnita. Si hacemos reemplazo de los porcentajes que nos están dando, nos queda que pasivo es igual a 3.000 menos 9.000. ¿Cuánto nos da 3.000 menos 9.000? 6.000. ¿Sí? Bueno, esto que tienen acá es lo que ustedes van a utilizar para poder calcular en la actividad que les voy a dejar más abajo en la clase. Una vez que hayan resuelto los dos puntitos de actividad, lo van a subir a la misma plataforma. ¿De qué manera? Poniéndole nombre y apellido y como asunto, ¿sí? Nos vamos a ver en la próxima clase a través de la videollamada, o sea que vamos a tener un encuentro sincrónico. El link lo van a tener el mismo día habilitado, ¿sí? Bueno, les deseo muy buenas tardes, que tengan lindo día. Muchas gracias.